Más educación y menos barreras. Un podcast donde aprendemos juntos, escuchamos otras miradas y abrimos caminos hacia una educación realmente inclusiva. Aquí, cada episodio es una oportunidad para transformar. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Más Educación, Menos Barreras. Hoy con una súper invitada. Nos acompaña la profesora Diana Wilches, licenciada en Educación con énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica, la misma universidad que le dio su grado de Magíster en Educación y de la cual hoy es profesora. Buenos días, profe, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, muy contenta por esta invitación, con ganas de conversar y de ver qué construimos aquí alrededor de las aulas transitorias. Estoy muy interesado principalmente en conocer pues cuáles serían como las diferencias entre las aulas de apoyo y las aulas transitorias. Entonces, pues quiero contarles que nunca he estado como docente en un aula transitoria o en un aula de apoyo. Sin embargo, hace 1 año, 2 años estuvimos trabajando con la Universidad Pedagógica Nacional en un proyecto que buscaba reconocer qué era lo que pasaba en las aulas transitorias, qué era lo que se hacía en las aulas de apoyo, cuáles eran un poco como esos elementos allí pedagógicos, esos elementos administrativos que pues como que podíamos reconocer desde la universidad. Además, porque hubo todo este boom de la circular 020 y 021 y pues a raíz de esto nos llaman. Con respecto a la diferencia que yo encuentro entre las aulas de apoyo y las aulas transitorias es que un aula de apoyo, pues, o desde la experiencia lo que pude ver, es que allí de alguna manera se estipula que la persona con discapacidad debe estar durante determinado tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que pudimos ver en las aulas transitorias de Bogotá, por ejemplo, era que en las aulas de apoyo, estas aulas tienen unos niveles, se da como una especie de currículo que no está especificado en ninguna parte, pero ellos sí tienen, digamos, como un tránsito, unas trayectorias escolares en estas aulas de apoyo. Las aulas transitorias, que era un poco ya como el último nivel que se esperaba de estas aulas de apoyo, pues ya estaban formuladas un poco para preparar ahora sí a los chicos para llegar a las aulas regulares. Entonces, esa es como la diferencia que yo encuentro en la organización y un poco como en los objetivos que se proponían estas. De pronto un poco la gente se pregunta el por qué llegamos a esta temática específica y es que resulta que cuando empezó el proceso de la ECAP y del convenio con el Colegio de la Nueva Esperanza, pues no sabíamos muy bien qué era lo que estaba sucediendo o cómo estábamos formulándolo, porque realmente fue un poco desde el conocimiento empírico lo que habíamos vivido dentro de las aulas y lo que identificábamos que podía hacer falta dentro del proceso educativo. Pero más o menos como en mayo de ese año, el 2024, sale el documento y entonces identificamos que teníamos muchísimas características específicamente de un aula transitoria. Entonces, cuéntanos, profe, un poco cómo fue esa experiencia en las diferentes aulas transitorias de Bogotá y qué encontraron o qué identificaron dentro de ese proceso. Creo que fue una experiencia muy constructiva para nosotros como educadores especiales, porque pues le estamos haciendo la apuesta a la inclusión, ¿no? Y el educador especial, desde pues todo el tema de la convención y bueno, toda la normativa, incluso el mismo decreto 1421 con su bandera de la inclusión, pues de alguna manera se ha volcado al aula regular, ¿cierto? Pero cuando nos llaman como educadores especiales a ver que hay unos educadores especiales en estas aulas de apoyo, en estas aulas transitorias, pues dijimos, bueno, qué interesante como lograr caracterizarlas, lograr reconocer qué es lo que hay allí, qué es lo que se teje en estos elementos. Creo que lo que nos pudimos encontrar o a la realidad a la que yo me enfrenté particularmente es que cuando hablamos de inclusión, ¿sí? Pensamos que todos los niños deben ir al aula regular. Y cuando uno va a las aulas transitorias, cuando uno va a las aulas de apoyo, se da cuenta que no todos los estudiantes pues están preparados o tienen las condiciones para estar en las aulas regulares. Y esa era una de las cosas que nos confrontaba mucho, o por lo menos a mí me confrontó un montón, porque niños con unas características físicas, sensoriales, mentales, que uno dice, no, o sea, este estudiante un día en un aula regular y se enloquece o enloquece a sus compañeros o enloquece a sus maestros. El sistema educativo, como está formulado, no necesariamente puede incluir a todos los estudiantes con todas las características.
Fíjate que ahí como que me encuentro de pronto un poco con la disyuntiva y es que cuando sale un poco el decreto 1421, que sí como, es como la gran bandera, llamémoslo así, de la inclusión educativa, pasó algo y es que muchos estudiantes con discapacidad llegan al aula y es como, no importa lo que pase dentro del aula, está dentro del aula. Y eso es suficiente, ¿sabes? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a encontrar historias, yo encontré historias de estudiantes que estaban en octavo, noveno, que de pronto tenían una discapacidad intelectual, pero que podrían haber desarrollado unas habilidades, pero que el sistema educativo no se los permitió porque aprendieron a manejar excelente la plastilina, a pintar, a dibujar, pero de ahí no pasaba absolutamente nada más. Entonces ahí uno se empieza a cuestionar esto justamente que tú dices y es, ¿realmente todos los estudiantes deberían estar en el aula regular? También podríamos hablar de cómo se ha coordinado el trabajo en ciertos casos específicos, también donde de pronto sí el aula transitoria también converge en los espacios del aula regular. Entonces hay como una distinción, específicamente hay estudiantes que puede que no y que se requieran de otros tiempos, pero pues efectivamente hay otros casos donde sí, donde podemos entrar al aula regular y al parecer el aula transitoria también es un espacio significativo que también como que teje unas redes curriculares muy interesantes. Por ejemplo, aquí el papel de la familia viene a hacer un papel interesante en esta transición de los estudiantes al aula regular. Así que tenemos como estos dos casos ahí. Creo que el sistema educativo sí le ha dado mucha importancia a la lectura, la escritura, las matemáticas, ¿no? Y si acaso la ciencia, si estamos como de buenas. Y muchas de las dificultades que se veían en estas aulas transitorias en Bogotá era que si el estudiante no sabía leer, no sabía escribir, no sabía sumar o no sabía restar, no podía hacer el tránsito. Entonces, una de las condiciones académicas y curriculares era esa, ¿no? Y uno se cuestionaba mucho porque habían estudiantes con muchas actitudes, habilidades para lo artístico, para lo motor, que seguramente podrían estar haciendo otros procesos en la escuela, pero no, el requisito para hacer el tránsito era básicamente eso: lectura, escritura, sumar, restar, ¿cierto? Como unos componentes básicos de lo educativo que creo que pues también es una cuestión para repensarnos. La ECAP tiene una línea transversal que es las artes, entonces nosotros ponemos en la palestra el teatro, la danza, la música, las artes plásticas. Entonces un poco la lectura era como, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa si no hablamos, por ejemplo, de ética? Porque era importante que de pronto algunos estudiantes comprendieran cuáles son las dinámicas a nivel social, a nivel familiar, o lo poníamos en contraste con la educación física para desarrollar habilidades a nivel motor. Entonces sí creo que un poco termina siendo reduccionista este tránsito hacia algo tan específico como que la persona sepa leer, sumar, escribir. Incluso con eso sería suficiente muchas veces para el sistema. Mira que hay otro punto que yo quisiera colocar aquí y es el tema del tiempo que pasan los estudiantes en estas aulas de apoyo o lo que puede durar el tránsito, ¿no? Al aula regular. En la experiencia nos encontramos con estudiantes que desde el inicio de su trayectoria educativa arrancan en las aulas de apoyo y salen 17, ¿cierto? 18 años, que ya es lo que se considera la extra edad en nuestro sistema educativo, y salen a nada, porque no reciben además ningún título. La Secretaría de Educación Distrital no les puede otorgar ningún título, entonces muchos salían con quinto de primaria. Y tú sales con 18, 17 años con quinto de primaria, ¿a hacer qué? Ni siquiera a entrar a un proceso, no sé, de formación para el trabajo, Claro, ¿por qué no? ni siquiera para un proceso de educación superior, para un trabajo, ni siquiera eres bachiller. Claro. Entonces, esa para mí creo que fue otra de las tensiones importantes que encontramos y es que el mismo sistema de las aulas de apoyo se daba cuenta que estos chicos no estaban listos para entrar a un proceso educativo, al sistema educativo regular, pero tampoco hizo nada por formarlos en otra cosa o para buscar otra Habilidades. alternativa. Ahí yo creo que sí el documento le genera a uno un poco un pensarse, ¿no? Y es que pasa que, bueno, la persona egresa del aula transitoria al aula regular, ¿sí? Muchos casos, eso es lo ideal, ¿no? Como que el documento lo deja un poquito ahí. Sin embargo, por ejemplo,
nosotros tenemos casos en los que yo me pregunto, por ejemplo, si hay estudiantes que van a poder transitar el aula regular y ni siquiera, o sea, realmente es porque el sistema muchas veces no está preparado por la cantidad de ajustes, por la cantidad de apoyos que se necesitan. Por ejemplo, lo que tú decías, o sea, hablamos de lectura, pero bueno, ¿qué pasa cuando tienes un estudiante como Ángel que tiene parálisis cerebral, pero que hace lectura de imágenes, hace lectura de contextos, entiende muy bien qué es lo que sucede, forma palabras con material concreto y entonces es como, bueno, entonces el ejercicio de esta lectura distinta, así que quizás no es el código como lo tenemos normalmente establecido, pero sí genera un poquito de sinsabor el decir, bueno, ¿qué va a pasar en esos casos en donde la persona no va a poder transitar? Y creo que ahí es súper importante y de pronto el profe Willy nos puede contar como, bueno, cuáles son esas otras opciones que hemos intentado nosotros también establecer para repensarnos los procesos de egreso después del aula transitoria. Y bueno, justamente me parece muy importante y en este momento como que me gustaría resaltar como la aplicación didáctica en los diferentes espacios educativos, pero también como esta aplicación didáctica, por ejemplo, yo la estaba pensando mucho desde el campo de las sociales. Cuando se hace la aplicación didáctica de la geografía en un entorno como es el aula transitoria, en estos casos que en serio uno sabe que todavía toma un tiempo, ¿cierto? Pues es muy diferenciada, porque todo, digamos, desde el momento de la planeación, desde el momento de la ejecución en clase, que también es reconocer muchísimo el contexto del estudiante, haber trabajado previamente con él, pues va permitiendo también como cierto manejo, por ejemplo, de las evidencias de aprendizaje que se contemplan entre los DBA, ¿sí? Entonces, ya sé que me toma más tiempo, por ejemplo, hacer este mapa porque toca hacerlo más ampliado, con la letra más grande, por ejemplo, para el caso de Carol Michel, que también, digamos, si tú le llevas una letra muy pequeña, como podría ser en una cartelera regular, de una aula regular, ¿no? Pues no va a funcionar. Pero pues un docente, por ejemplo, si se está haciendo el proceso de transición, pues un docente de pronto del aula regular no va a reconocer que toca hacer el tamaño ampliado de la letra, pero no cualquier zoom pues de la letra, sino que realmente tiene que ser a un nivel alto. Asimismo, como reconocer, por ejemplo, este manejo de los espacios, que no es muy fácil también cuando hay, por ejemplo, mucho ruido externo, cuando se irrumpe con el tema de manera como muy imprecisa, como que eso va generando unos condicionamientos de estoy como estresado, ¿sí? No quiero hablar de nada. Cuando podría ser como también unos espacios pues mucho más amables, con otras prácticas mucho más amables, también salirse, por ejemplo, de estos modelos tradicionales de pedagogía que siguen implementándose muy duramente. Es un reto porque muchas veces los docentes pues hacemos como la crítica al modelo tradicional, pero pues de una u otra forma hay muchos modelos tradicionales que se replican, que no son como reflexionados meramente en el aula, ¿sí? Y que no se colaboran como con otros modelos pedagógicos contemporáneos que también traen unas propuestas y unas soluciones al aula, ¿sí? Circularte nace con la búsqueda de que el ejercicio sea laboral de cierta manera, pero que no deje de ser pedagógico, no deje de ser educativo. O sea, cuando empezamos a pensarnos un espacio que formara en derechos económicos, nos hablara de cómo manejar el dinero, que tiene un enfoque educativo, pero que también buscaba que ellos hicieran un ejercicio también, pues que propendiera por temas educativos, o sea, que no solo se quedara ahí, sino que también les generara unos recursos. Y ahí es como un poco la línea delgadita, ¿no? Porque bueno, yo puedo sacarlo y que la persona egrese el aula transitoria a que empaque en un supermercado, ¿cierto? Que es un ejercicio laboral, pero qué importante es que también ese ejercicio de egreso tenga un componente pedagógico educativo. Claro, y además que le abone, ¿no? Que le sume a su proyecto de vida, porque uno encuentra muchas experiencias de este tema de lo laboral para las personas con discapacidad, pero muy desde lo asistencial, ¿no? Venga y le enseño a empacar bolsas, venga y le enseño a hacer traperos, venga y le enseño, ¿sí? Pero que implica que esto también le enseñe a la persona sobre sostenibilidad, ¿cierto? Que implica que le enseñe a esta persona sobre emprendimiento, sobre manejo de recursos, creo que
es una apuesta bien interesante que va más allá, como tú dices, de lo pedagógico y que impacta ese proyecto de vida de ese sujeto. Y aquí yo siento que también la familia tiene un rol bien importante. Fíjate que todo el tiempo cuando empezamos el proceso nos dimos cuenta que el ejercicio con las familias sí tenía un rol trascendental. Hay gente que pensaba que el ejercicio solo era con la persona con discapacidad, pero normalmente el contexto más cercano que tiene es su familia. Tenemos también la dicha de tener a la profe que hace parte y que lidera el semillero de familia y escuela en la Universidad Pedagógica. Y me gustaría como preguntarle cuáles son esos elementos y cuáles son esas estrategias que has podido identificar que son de la familia y que son fundamentales para el ejercicio dentro de la inclusión educativa. Bueno, muchas gracias. Creo que es una oportunidad también bonita para vincular estos saberes. Muchas veces desde la escuela nos pensamos en el sujeto, en las didácticas, en lo pedagógico, pero no nos damos a la tarea de pensar en este primer contexto educativo que es la familia, ¿cierto? Siempre que llega un estudiante a nuestra aula, siempre tenemos que reconocer que ese estudiante tiene una historia, ¿sí? Tiene unas personas que están allí detrás empujándolo o siendo barrera, ¿no? Porque muchas veces también podríamos decir que la familia constituiría una especie de barrera si no trabajamos con ella. Entonces, quiero mencionar 3 elementos inicialmente. El primero, creo que está relacionado con que esa familia que cree de ese sujeto, ¿sí? Nosotros dentro de los procesos de crianza reconocemos 3 factores psicosociales importantes, que son las creencias, las pautas y las prácticas. Las creencias en la familia y sobre todo en las familias de personas con discapacidad son fundamentales. Cuando uno escucha a una mamá diciendo, pobrecito, es que él no puede, déjeme y yo hasta le lavo los dientes. Te soluciono. Uno ya puede empezar a hacer un poco una caracterización de esa familia diciendo, bueno, esta señora no cree que este sujeto pueda ni siquiera lavarse los dientes, mucho menos va a poder emprender un proyecto de vida. El segundo factor, yo siento que está relacionado como cómo vinculamos a esa familia al proceso educativo, ¿cierto? Porque creo que las instituciones educativas también nos hemos dado a la tarea un poco de estigmatizar esta relación entre familia y escuela, alejarnos un montón de lo que implica esta articulación. Entonces llamo solo a la familia para darle quejas, llamo solo a la familia para darle notas y ahora ni las notas se las doy porque ahora se las paso por una plataforma y ni siquiera tengo la posibilidad de dialogar con ellos, ¿no? Oiga, ¿qué le está pasando a su hijo? Estoy viendo que se está comportando de esta manera. Entonces creo que cada vez un poco la brecha se hace más grande en términos de esa articulación. Y la responsable, ¿quién es? La escuela, ¿no? Creo que sí tenemos que empezar a generar unos vínculos distintos. Y yo creo que el otro factor, el último, es el reconocer también el saber de esa familia, ¿no? Nosotros, claro, yo me puedo saber toda la teoría que usted quiera sobre discapacidad, sobre pedagogías y didácticas sobre discapacidad, pero realmente quien ha estado con ese sujeto es esa mamá. Ella es la que sabe a qué horas come, qué le gusta, qué le interesa, ¿cierto? Ella es la que ha estado en todo su trayecto de vida reconociendo a esa subjetividad, a ese niño, a esa niña. Entonces, sí, creo que otro de los elementos importantes es vincular a la familia, pero vincularla también con respeto, ¿no? Sí. Reconociendo ese saber y esa experiencia. También yo siento que aquí pasa mucho y creo que en la escuela lo hemos vivido un montón y es, bueno, ¿cuál es también el punto de inicio para muchos casos? Nosotros tenemos personas, o sea, llegan estudiantes con discapacidad que ya son grandes y que de pronto su familia también ha podido llevar un proceso distinto. Hay unos que han tenido acompañamiento en fundaciones, que tienen realidades distintas, pero de pronto hay estudiantes de 3, 4 años en donde recién su papá, su mamá, sus cuidadores están empezando a comprender qué es lo que pasa, están entendiendo apenas un poquito de qué está sucediendo y eso también implica un montón el proceso de empatía y el proceso de acompañamiento. Y creo que cuando uno entiende que
familia y escuela no son dos islas, sino terminan siendo realmente el mismo lugar. Y que si yo tomo las prácticas que pasan en casa y las sumo a la escuela y tomo las de la escuela y las sumo a la casa, pues eso hace que esta combinación de familia y escuela termine construyendo de una manera muchísimo más profunda. Porque además, no solo para las personas con discapacidad, sino en general, vemos que los estudiantes suelen comportarse de una manera en casa y de otra en la escuela, y creo que eso a veces dificulta muchísimo el que el docente se entienda con el papá, porque mi hijo no hace eso en la casa. ¿Sí? Pasa muchísimo, como, o al contrario, ¿no? Como esto sí lo hace en la escuela, esto no lo hace en la casa. Y siento que empezamos a entender que si bien hay unas posibilidades enormes, también hay unas tensiones. Con respecto a lo que mencionas de las tensiones, nosotros desde el grupo de investigación, sobre todo la profesora Dora Manjarres, Janet León y Andrés Gaitán, que son un poco como los líderes del grupo, han hecho unas investigaciones bien interesantes sobre este tema de las demandas mutuas. Ellos lo han denominado como las demandas mutuas frente a la institución, porque la institución también tiene unas demandas para la familia, ¿no? Es que si el niño no trae la tarea, ¿de quién es la culpa? El niño no llega, Si el niño no llega tarde. Si llega cochino, El si llega con uniforme, hambre, sí, ¿cierto? claro. Y hay unas demandas por parte de la institución, pero pues obviamente también hay unas demandas por parte de la familia, ¿no? Entonces, es que el niño no sabe nada, es que va a ese colegio y ese profesor no le enseña nada, o aprendió cosas que antes no hacía aquí en la casa y ahora viene y está haciendo un montón de cosas particulares. Entonces, claro, hay muchas demandas por parte de los dos, como de las dos instancias, por decirlo así, pero yo creo que lo más difícil es que el niño queda en sándwich. Claro, ¿Cierto? en la mitad. Sí, Queda en la claro. mitad y claro. casi nadie le pregunta a ese niño qué es lo que está Espera, pasando ¿qué con quiere? su familia, qué es lo que está pasando en la institución. La mamá dice, mañana voy a hablar con su profesora, ¿cierto? Y Ujú. ese niño queda como asustado porque lo van a regañar. O la institución dice, mañana le va a mandar una nota a su mamá porque mire lo que usted está haciendo, Sí, total. ¿cierto? Entonces, hay muchas tensiones, podríamos nombrar muchas, pero yo sí creo que más que las tensiones, que pues cada caso particular traería como unos elementos allí que denotar, pero yo creo que lo más importante es hablar de realmente esa articulación, cómo se da, ¿cierto? Qué intenciones yo como institución tengo. Yo he conocido instituciones que conciben a la familia como un factor importante, no solo como el que paga y lleva al niño y es el que me permite sostenerme como institución, sino que lo ven como un actor importante dentro del proceso. Y eso hace que toda la dinámica cambie. Y ahí mira que es bien interesante. Ahí es importante porque hablamos de las demandas de la escuela, de las demandas de la familia y qué demanda el niño. Ahí nosotros tenemos me gustaría que Will nos hablara específicamente de eso, y tenemos una demanda en relación al uso del cuaderno. Uy, Porque sí. hay muchísimos De verdad. ejercicios, sobre todo con material concreto, cuando uno se repiensa un poquito el ejercicio pedagógico, que no son en el cuaderno y que no propenden por ese ejercicio de siéntese, escribe, dibuje y hágalo como lo hacemos en el aula tradicional, en el aula regular. Entonces de pronto el profe Willy sí nos puede dar respuesta de cómo ha vivido esa demanda específicamente. Sí, justamente lo que yo te contaba en un inicio cuando estaba hablando de aprendizaje cooperativo, colaborativo, ver este proyecto X que se desenvuelve como en Estados Unidos. Y entonces ellos propenden por los, ¿cómo es que se llaman? Sí, los outdoors y los otros espacios de la escuela. El punto de tensión que me parece bien difícil de afrontar porque configurar una salida de campo y estar fuera de los espacios del aula con el pupitre, con el tablero siempre dispuesto en el frente, ¿no? Y todos los pupitres direccionados hacia allí. Muchas veces se sale de las lógicas de las familias también, que esperan algo del profe, de que llene el cuaderno rápido para ver qué es lo que está haciendo mi hijo en clase, ¿no? Entonces que si vio relieve, tiene que aparecer el título relieve. El Es muy dibujo, chistoso, sí. ¿no? Y cuando uno se da cuenta como que a través de la observación fue más importante como este proceso, efectivamente hay una contrariedad con la misma familia, ¿sí? Porque luego le reiteran a uno el uso del cuaderno. Yo necesito ver cómo mi hijo avanza y uno pues
También es importante que él realmente avance, ¿sí? Generar un aprendizaje significativo desde este aprendizaje cooperativo, colaborativo, que promueve el uso de otros espacios para la geografía, para la historia, para las competencias, generar espacios de diálogo reales, donde también sean capaces los docentes de tomarse el tiempo de escuchar las necesidades de sus estudiantes y más con la nueva cátedra de emocionalidades y sentimientos que tiene que prevalecer realmente. Entonces, esto A mí me parece muy considero. curioso porque siento que pasa algo y es que la familia espera del estudiante algo. La escuela espera algo del estudiante. Pero muchas veces, y creo que eso es un ejercicio que hicimos muchísimo este año, es, bueno, ¿y qué quiere el estudiante? Mm. O sea, todo el tiempo hablamos del sujeto con discapacidad y libramos frente a él un montón de ejercicios. Bueno, pero ¿lo hemos escuchado? Un poco era eso que a veces le queda a uno entre el camino y se van a dar cuenta en los próximos capítulos que decidimos decir, bueno, ya trajimos a la familia, ya trajimos a los docentes, ya trajimos a investigadores, bueno, tenemos que traerlos a ellos, porque es fundamental escucharlos. Y ahí creo que lo que tú decías, se termina siendo un pequeño sándwich en donde en la mitad termina el estudiante y que jala un poco el docente, jala un poco el profesor, pero bueno, ¿y el estudiante qué? Ahí me gustaría consultarle hay algo a la profe y es, hemos tenido la dicha nosotros como aula transitoria de recibir a estudiantes de diferentes semestres y de diferentes materias. En el aula transitoria han venido, han podido conocer el espacio. Me gustaría, y quizás es una pregunta que nunca le había hecho y es, ¿por qué la escuela? ¿Por qué la ECAP? Bueno, ahí hay algo bien interesante y es que cuando yo conozco a ECAP, claro, me causa mucha curiosidad porque yo vengo, además, pues, ya soy de la vieja data, ¿no? Entonces yo viví la educación especial cuando hacían integración. Yo viví la educación especial cuando empezó todo el proceso de la inclusión. Y claro, cuando llego a una institución donde pues no hay inclusión, pues si uno lo ve desde afuera es así, ¿no? Ya uno cuando conoce se empieza a dar cuenta que hay muchos elementos de inclusión allí, incluso más que en una escuela regular o en un colegio regular. Pero llego yo y me llama mucho la atención. ¿Qué ha pasado con los estudiantes de la universidad cuando llegan a este escenario? Y es que es desdibujar un poco también lo que se vive en las aulas regulares, ¿no? Siempre que llegamos a una práctica, lo primero que el docente titular dice es, qué bueno que llegó usted la educadora especial, tome, llévese a este muchacho que no aprende Eso nada, pasa mucho. ¿cierto? Qué bueno que usted llegó porque tengo 38 más que no me han aprendido nada porque me concentré en este, ¿cierto? Entonces, claro, las chicas, las que se están formando para ser educadoras especiales, terminan un poco saturadas creyendo que van a ser las salvadoras del mundo, ¿no? Y que van a apagar todos los incendios de lo educativo con las personas con discapacidad. Cuando llegamos a un contexto como ECAP, donde pues no hay incendios, ¿cierto? Porque los estudiantes no tienen que responder a unas particularidades, por ejemplo, de los currículos, donde se maneja más desde lo individual, ¿cierto? Donde se reconocen además unas prácticas que tienen en cuenta a ese sujeto, a esa subjetividad de esa persona, pues claro, ellas empiezan a desdibujar todo eso que les ha pasado en prácticas anteriores. No hemos tenido la posibilidad de práctica como tal, pues por los desplazamientos y demás, pero nomás una visita a ellas les dice, les da el mensaje como de, hay otras posibilidades para la educación especial, hay otros escenarios donde las personas con discapacidad tienen un lugar, tienen una cabida, tienen un espacio, ¿sí? Y que se disfruta. Cuando ven a las familias, ayer, por ejemplo, veníamos con estudiantes de la clase de autismo y resultó que las papás acompañaron a los niños.
Ellas resultaron hablando con las familias sin ni siquiera tener el propósito de trabajar directamente con las familias, pero eso no se ve en otro colegio, por ejemplo, ¿cierto? Que haya esa vinculación, que haya ese compromiso por parte de las mamás, de los papás, que estén ahí pendientes de lo que pasa con sus hijos, así sea en una hora extra curricular, ¿cierto? Extraescolar, pero que estén ahí, eso tampoco pasa en los colegios. Entonces creo que sí es un escenario muy fértil, como haciendo la metáfora un poco de donde se abona y de donde pueden surgir muchos elementos valiosos desde lo pedagógico, es tierra fértil para aprender, es tierra fértil para encontrarte con un sujeto desde otro escenario que no sea la escuela regular. Y es bien interesante porque la vez pasada estábamos hablando con el profe Willy y estábamos buscando una metáfora. Entonces decíamos como, bueno, hay muchas metáforas en relación a muchos procesos y era como, ¿cómo nos pensamos una metáfora en este ejercicio? Y llegamos al elemento de la manta, que era lo que comentábamos un poco en los capítulos anteriores. Y la manta entendida como un tejido, ¿cierto? Que se construye, que se hace, que se trabaja, pero que tiene una función particular. Y la manta como este elemento que acobija, que resguarda, que recibe, que protege. Y entonces a nosotros nos gustaría, desde lo que tú has podido también estar de cerquita en la escuela, ¿cuáles crees que son los elementos más importantes de ese tejido, de esa manta? Creo que el primero sería la empatía, ¿no? Lo que tú mencionabas un poco. Un proceso que no sea empático con el otro, pues no funciona. La humanización, ¿no? Yo algo que rescato mucho de lo que ustedes hacen en la institución, en ECAP, es humanizar cada proceso, ¿sí? Que es una celebración del cuidador no se convierta en un evento institucional, ¿cierto? Burocrático y demás, sino que se piense en ese sujeto. ¿Qué necesitan? Oiga, necesito conversar con alguien, necesito sentarme y charlar, necesito un espacio distinto, así sea bailar, karaoke, bueno, lo que sea, pero es llevar lo educativo, lo humano, y creo que eso tiene mucho sentido. Reconocer también lo alternativo, ¿no? Porque un poco cuando Willy hablaba de esto tradicional, de estos modelos, de estos enfoques tradicionales, ustedes logran salirse de eso tradicional y le dan un toque alternativo. No sé si se lo han pensado de esa manera, pero creo que, y así lo veo yo desde afuera, es un elemento bien importante allí, es de lo pedagógico como tal. Y creo que también lo que pasa con las personas, ¿no? Con el recurso humano. Esto no podría ser posible si no hay personas como ustedes que están allí al frente y que se piensan, que conocen a cada estudiante, que se van un poco más allá de la historia de ese sujeto, que se vinculan con la mamá de diferentes maneras. Creo que eso también es lo que lo hace posible. A mí me llama la atención cuando tú dices de eso porque un día alguien en una conversación me dice, bueno, y cuéntame cuál es el modelo pedagógico de la ECAP. Y yo, pues, a ver, como que, y fue así en una reunión como seria, y yo le decía, yo no sé si podemos definir esto como un modelo, porque pasan muchas cosas y depende mucho del estudiante. Entonces quizás con estudiantes que nos sirve hacer ciertas cosas de un modelo y funcionan, pero con el otro no. Y tienen la misma edad y están en el mismo curso, pero no funcionan. Entonces siento que desde ahí empecé a pensarme, claro, como cuando uno va a la universidad y cuando aprende y cuando seguramente tu materia de modelos contemporáneos de educación y te ponen los autores y te ponen las características, pues ahí cuando tú llegas a la práctica específicamente en la escuela, creo que uno queda como... Por eso circularte, por ejemplo, en un momento fue muy difícil saber cómo, bueno, estamos interesados en proyectar la economía circular, ¿sí? Como entender otra economía. ¿Cómo? ¿A quién? ¿Cómo? Y más cuando es una población donde no son 3, no son 4, ¿sí? Son más de 20 personas, sus cuidadores, viene cada uno de diferentes procesos educativos porque no todos hacían parte de la CAP, ¿sí? Habían estudiantes que venían de otros, entonces en sus tardes libres era cuando llegaban al proyecto.
Y uno dice, bueno, acá no se aplica lo mismo porque ellos también traen otras experiencias, como tú nos mencionabas, ¿no? Tanto familiares como educativas, que hacen que lleguen como con otras también visiones de bueno, que vamos a aprender hoy acá en el proyecto. Igualmente las familias, ¿no? Cuando llegaba la mamá o llegaba el papá al taller, cada uno como con unas expectativas tan múltiples, pero luego, por ejemplo, nos dábamos cuenta dentro de Circularte cómo era interesante de que los chicos construían en la mañana, no sé, las aves pintadas, ¿sí? Y llegaba en la tarde, uy, esta era la de Santiago. Lindo, Uy, sí, increíble, como, güey, ve, yo no sabía que Santiago pintaba. Claro, se acerca un poco al saber también del otro. Sí, no sabía que utilizaba, por ejemplo, esos otros elementos, no sabía que ya estaban haciendo esto. Entonces, como que abrió esa comunicación y fue creando una manta también. Fue creando unos nodos, ¿m? Entre los materiales que se usaban en la escuela, lo que se había acabado de hacer con la profe Liz, por ejemplo, y lo que ellos venían a rematar ya de lo que ellos estaban haciendo. Uy, no, entonces yo quiero hacerle un bordecito al ave de Santiago. Me gustaría ponerle el bordecito. Entonces se fueron conectando. Más allá del profe en cuando entrega el boletín, o el profe cuando está en una reunión de padres, o el profe cuando está hablando con el director del colegio, ¿sí? Eso es muy acartonado. Claro, además. entonces ahí la manta toma forma, ¿sí? A través de esos nodos, va creando esos nodos que en este caso yo sí creo que parten del diálogo y de la construcción también de una red de confianza muy importante confío realmente en lo que está sucediendo acá, porque también lo veo, es como si confiar por ver. Yo solo quiero agregar algo ahí, y es que tienen un reto, ustedes como ECAP, y el año pasado me invitaron a un foro desde el Ministerio de Educación sobre educaciones y pedagogías alternativas. Habían unas cosas súper interesantes, pedagogía del duelo, por ejemplo, pedagogía de la muerte, pedagogía desde la astrología. Y eran todas estas pedagogías alternativas confluyendo en un lugar para decir, hay otras maneras. Entonces creo que el reto que tiene CAP es decir, bueno, sin el ánimo de encasillarse y decir, lo estipulamos de esta sola manera, poder empezar a conceptualizar porque ustedes tienen algo bien, bien potente allí. Bueno, pues un poco desde ahí nace este espacio, el podcast, aquí también con la profe que hemos venido adelantando el proceso de sistematizarlo para también entender los conceptos un poco y que sí es importante que además quede, ¿sabes? Porque pues las prácticas muchas veces movilizan, estructuran, pero muchas veces no pasan y no trascienden de pronto a que quizás en otra parte del país, en otra parte del mundo hay una situación similar y que esto pueda funcionar. Entonces, pues agradecerle muchísimo a la profe por el espacio, recordar que si quieren conocer y quieren saber un poquito más de lo que la profe hace, pues ella tiene un podcast también con el grupo, con el Semillero de Familia y Escuela, que se llama Parentela Pedagógica. Estamos en Spotify, estamos en Pedagógica Radio, la Universidad Pedagógica Nacional. Pues y tenemos el semillero abierto también para las personas que quieran pertenecer. Perfecto, pues ahí ya seguramente vamos a afianzar un poquito más estos conceptos relacionados a las familias. Agradecerle mucho a la profe por siempre estar muy presta a los ejercicios que hacemos y agradecerles a ustedes por acompañarnos en este espacio. En un próximo episodio nos estarán acompañando los cuidadores para entender un poquito más esto de lo que venimos hablando desde los profesores y desde la parte investigativa.